parte de Amity, recordarán hace años que estábamos preparando, por ejemplo, la guía de teletrabajo, y decíamos, bueno, esto va a ayudar, ¿no? Y esto va a ser necesario. Y como que la gente nos veía con ojos raros, ¿no? Diciendo, oye, ¿no será que estos cuates se fumaron algo? Y en realidad están futureando. Pero, digo, hay muchos signos de que las cosas que son los desafíos de ahora estaban avisados y que necesitamos prestarle atención a los signos. En el 2017 creamos un modelo bajo el entendido de que había un montón de competencias que desarrollar y que sin embargo el tiempo para desarrollarlas era corto. Y ahí nos dimos cuenta de un dato sumamente importante, y es lo fundamental era crear capacidades de autonomía, capacidades de autogestión que nos permitieran desatorar problemáticas específicas de distintos equipos y de distintas empresas e incluso de los individuos como trabajadores en ambientes súper diversificados que intentaremos puntualizar más adelante al hablar de los tres grandes productos o áreas en las que nos hemos nosotros enfocado. Y finalmente, un poco para dar a entender, digo, algunos rostros y nombres que veo aquí, ya somos viejos conocidos, ¿no? Pero quizás ustedes también tienen presente esos proyectos en los que hemos trabajado o aportado de la mano de Amity, ¿no? Tanto la guía del TEMEC como la segunda guía de teletrabajo. Y hace un año presentamos un sondeo de habilidades blandas para la industria de TI que ustedes nos ayudaron. Hicimos una investigación de lo que había publicado la agencia Robert Half y luego lo complementamos con las respuestas que ustedes nos dieron a una serie de preguntas, y esto vamos a traer un par de laminitas más adelante para recordar cuáles fueron las conclusiones finales. Bueno, miren, esta es una de las laminitas que extrajimos del estudio. Aquí pueden ustedes ver dos posturas distintas. El estudio de Robert Half tenía una parte para Estados Unidos, otra para Canadá. Nosotros integramos estos como el top 9 de las habilidades o de las competencias que ellos veían. Y fíjense que es interesante que hay un contraste con lo que los directores de Amity desde México pudieron reportarnos, ¿no? Evidentemente no todas porque hicimos la encuesta bastante abierta y entonces había una categorización diversa, pero nosotros hicimos un empalme para que fueran lo más similares posibles, y lo que sí queda muy claro es que la principal preocupación en el caso nuestro es el liderazgo, y creo que hay mucho de razonable, sea porque hay una diversidad de entornos entre lo que viven nuestros primos allá en el norte y nosotros, sea porque creo que tenemos la percepción acertada de que muchas de las otras categorías de competencia dependen de un buen liderazgo. Y entonces fíjense cómo nosotros vemos liderazgo, gestión del cambio y comunicación como el top 3, y ellos ven atención a los detalles, que es muy interesante porque nosotros lo vemos hasta abajo de esta tabla, visión de negocios, que quizás sea algo que damos por descontado que podríamos no tener desde el mundo TI, y la gestión del cambio, que creo que quizá de un año para acá, quizás nosotros ahora lo hubiéramos subido a un peldaño más alto si nos hubiéramos aplicado la encuesta este año mismo, ¿no? Y aquí vemos una cuestión distinta, porque el otro era, bueno, ¿cuál es la competencia que buscas? Y aquí es, bueno, ¿en cuál invertirías? Son dos temas distintos, porque aquí la provocación era, ok, ¿no? Me interesa. Por ejemplo, colaboración la ven muy abajo. Y fue muy interesante porque nosotros les preguntamos, si tuvieras que correr a alguien, ¿por qué lo correrías? Y dicen, porque no está dispuesto a colaborar. Es muy interesante porque quiere decir que si alguien no está dispuesto a colaborar, ya lo damos por perdido y entonces no invertimos en su desarrollo. Quizás no es la mejor respuesta, pero es la respuesta que estamos dando. Mientras que al liderazgo otra vez le damos un peso específico muy interesante e inmediatamente resolución de problemas. Entonces queremos gente que pueda, como decíamos hace rato, gestionar su tiempo, gestionar sus decisiones, gestionar su desarrollo y usar eso para resolver problemas y para gestionar el cambio. Fíjense qué interesante. Bueno, entonces me gustaría que hiciéramos un ejercicio de imaginación. Pensemos que estamos en una organización en la cual tenemos una base organizacional
unos programadores, una gente que está haciendo asistencia administrativa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la problemática que hemos descubierto como fundamental? La primera es de tipo socioafectiva. Hay una gran fragilidad. Lo estamos viendo renunciar, poner objeciones, no ser capaces de establecer comunicación asertiva, porque la autoestima es baja, porque la situación incluso de seguridad psicológica en sus ambientes familiares, vecinales, etcétera, es muy vulnerable. Segundo, las limitaciones al crecimiento profesional. Gente que quizás tiene habilidades técnicas bastante más sofisticadas de lo que creen tener, pero que no manejan inglés. O que tienen una capacidad para ciertas, por ejemplo, ciertos lenguajes de programación, pero no para otros. Y se atoran, no se mueven, ¿no? Y finalmente todo esto tiene impactos negativos en su calidad de vida y en la productividad del negocio. Por favor. ¿Cómo, por dónde afrontar la solución de esto? Bueno, hemos visto que la cosa más importante es la formación basada en logros y fortalezas. Tenemos la gran tentación de hacer énfasis sobre las debilidades y cómo las atendemos. Pero esto es un error de procedimiento. ¿Por qué? Porque acentúa la baja autoestima y debilita aún más su situación psicológica. ¿Ven? Entonces, tenemos que trabajar al revés, tenemos que trabajar sobre sus logros y fortalezas para que ellos sean capaces de empezar a traer energía desde dentro de su persona. Enfocarnos después en comportamientos sociales, porque digamos que lo que tenemos que alimentar en ellos es la capacidad de ver que pueden aportar, que pueden enriquecer su entorno, que ellos son importantes para los demás. Y en esto, una cosa muy importante es la colaboración de mentores, es decir, que hay alguien que les acompaña y en este sentido está verificando que se muevan en la dirección correcta. Aquí podemos pensar en dos ambientes. Puede ser una microempresa en donde hay un director, que es un poco el que hace todo, o el que cree que debe hacer todo, o a lo mejor un equipo pequeño de colaboradores en donde hay una gerencia, ¿no? Y hay un encargado de un equipo que también es reducido en número. ¿Cuál es el problema? Que el líder juega como cuello de botella, ¿no? Y entonces tiene a lo mejor un equipo muy junior, tiene un equipo a lo mejor que sin ser tan junior como él cree, le tiene poca confianza, y eso genera que los tramos de decisión y autonomía sean restringidos y que en consecuencia no haya un desarrollo. La organización, por lo tanto, siempre tiene que pasar para las decisiones por el jefe. El jefe agota su tiempo, tiene una agenda enloquecida, el tiempo de planeación y de estrategia son cortos, la organización está continuamente apagando fuegos, por lo cual la calidad de vida, por lo cual un montón de cosas se ven comprometidas. Por favor. Y la solución, bueno, enfocarse en el sentido de propósito. O sea, el hecho de decir, ¿para qué estamos acá? ¿No? ¿Y por qué tú y tú y tú están en este equipo? El aprendizaje y el uso de herramientas de autogestión, que aquí nosotros hemos determinado solo 4 muy sencillas. Saber qué quiero, saber cómo traducirlo en un objetivo, traducir el objetivo en capacidades de negociación para ir avanzando en los hitos de logro, y finalmente la autoevaluación y el reemprender el ciclo. Y esto es ya un sistema de autogestión muy importante en el cual habilitar a nuestra gente. Y por lo tanto, el impacto en cultura y en rutinas. Es decir, en la comprensión de las cosas y en los comportamientos asociados. Y finalmente estamos pensando en los equipos de dirección. Quizá aquí es interesante porque en el otro hay un sujeto con su corbata y todo, y aquí estamos hablando de un pequeño equipo. Porque el gran problema que tenemos es cuando las cabezas de nuestras organizaciones se distancian del resto y entonces se vuelven inaccesibles, ¿no? Y esto provoca también un desgaste en el equipo de colaboradores. Así que lo que hay que formar es al líder con su equipo. Tenemos aquí grandes líderes con grandes capacidades técnicas, pero que corren el riesgo de centrarse en el ejercicio del poder. ¿Ah?
Quizás estamos hablando de organizaciones más estructuradas, más grandes, incluso multinacionales, y entonces hay políticas verticales muy interesantes y a veces muy rígidas. ¿Y eso qué crea en el colaborador? Bueno, la idea de que hay que ajustarse a las reglas y no a las soluciones, y entonces la colaboración se reduce y por supuesto la innovación, porque tiene un costo salirse de la caja. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que habilitar líderes con su equipo, ¿no? Hay que darle incluso un objetivo específico para esa habilitación. Enlazar los resultados y los retos. Por ejemplo, si en la habilitación tú dices, oigan, tenemos que generar un espacio de mayor confianza, decir, ok, ¿y eso cómo se hace? Esta es la herramienta, así se hace y lo reportamos. Y finalmente, y en esto es Miguel, que nos acompaña a nosotros siempre, es el coaching 1 a 1, porque vamos a necesitar incidir en el modo en que las cosas se conciben en la cabeza. Entonces, estas son como las 3 grandes rutas que nosotros hemos descrito.